firme aquí y acepte la generosa oferta de quedarse con su ropa personal, se burló el abogado de Brian mientras deslizaba unos papeles sobre la mesa de caoba de la sala de juntas. Las amas de casa que juegan con computadoras no reciben bienes de verdaderos hombres de negocios. Pero, ¿qué diría el licenciado Richard Steele cuando descubriera que el proyecto casero sin valor, que había desestimado en la declaración financiera, era en realidad un algoritmo revolucionario de compresión de datos, por el que los abogados de Apple estaban ofreciendo $12 millones? Me llamo Priya Sharma, y así fue como la arrogancia de mi exmarido me entregó la fortuna que él pensaba que jamás merecería. Conocí a Brian en Stanford. Él estudiaba la maestría en Administración de Empresas, yo estaba terminando mi doctorado en Ciencias de la Computación. Le encantaba contar que me había rescatado de convertirme en otra académica eterna, convenciéndome de pausar mi disertación cuando nos casamos. Puedes terminar después, me prometió. Primero déjame construir nuestra base financiera. Durante 8 años, yo apoyé su carrera. Nos mudamos 4 veces por sus ascensos. Organicé cenas para sus clientes. Jugué el papel de esposa corporativa mientras mi tesis a medio terminar se llenaba de polvo. Cuando intentaba hablar de regresar a acabar mi doctorado, él me daba una palmadita condescendiente en la mano. Priya, ese barco ya zarpó. La tecnología avanza demasiado rápido. Seguro tu investigación ya está obsoleta. Así que me adapté. Empecé a experimentar en casa, aprendí nuevos lenguajes de programación, trabajaba en algoritmos entre organizarle la vida. Él se burlaba de mis proyectitos de computadora frente a sus amigos. Priya cree que todavía está en Stanford, decía entre risas con un whisky en la mano. ¿A poco no está tierna? La infidelidad empezó, predeciblemente, con su asistente de 23 años, Madison. Me enteré con el cliché del lápiz labial en el cuello, seguido de sus insultantes negaciones, luego el gaslighting, y finalmente la confesión con un encogimiento de hombros. Te descuidaste, Priya. Te la pasas jugando con código mientras Madison entiende el mundo real. Se acabó. ¿Descuidada? Yo tenía 35, mantenía la casa, le organizaba la agenda y, de paso, estaba resolviendo un problema que había atormentado a los científicos de datos durante una década. Pero sí, según él, yo me había descuidado. El divorcio fue brutal. Brian contrató a Richard Steele, famoso por destrozar esposas en tribunales. Su estrategia era simple: yo era una ama de casa aficionada, que no había aportado nada de valor. La señora Sharma no ha trabajado en 8 años, declaró Steele en nuestra primera reunión. Ha sido mantenida completamente por el salario ejecutivo del señor Coleman. Según la ley estatal, solo tiene derecho a una pensión temporal, si acaso. He estado desarrollando tecnología. Jugar con computadoras no es empleo, me interrumpió. ¿Tiene ingresos, registro de empresa, patentes, no? Entonces está desempleada. En realidad, sí tenía una patente. La había solicitado 13 meses antes, aún en trámite. Cuando exigieron las declaraciones financieras, la anoté con toda honestidad: solicitud de patente en proceso para un algoritmo de compresión de datos. Valor actual, $0. Brian se rió cuando lo vio. Hasta puso su tarea como un activo. ¡Qué chistosa! Steele fue todavía más despectivo: a menos que tenga un comprador ya listo, señora Sharma, las patentes son solo papel sin valor. Especialmente las de amas de casa que creen ser ingenieras. El sexismo era descarado, pero mi abogada, recién egresada y apenas alcanzaba a pagarla, no objetó. El equipo de Brian nos pasó por encima. El acuerdo fue insultante. Brian se quedó con la casa de 2.3 millones. Brian se quedó con los 2 Teslas. Brian se quedó con los $800,000 en ahorros. Brian se quedó con sus cuentas de retiro. Yo recibí mis pertenencias personales, $30,000 de apoyo transicional y 6 meses para desalojar. Debería estar agradecida, se burló Steele mientras firmaba. La mayoría de las amas de casa no reciben nada. El señor Coleman está siendo generoso. Brian, mientras tanto, estaba testeando a Madison, sin siquiera mirarme. 8 años reducidos a una caja de cartón y gastos de mudanza. Ah, y esa patente que anotó, añadió Steele como si nada. Ni siquiera vamos a reclamarla. El señor Coleman no quiere su tarea. Firmé todo. Tomé mis $30,000.
Me mudé a un estudio. Y esperé. La patente fue aprobada 3 semanas después de que se finalizó el divorcio. 2 meses más tarde, mi correo electrónico explotó. Google quería reuniones. Microsoft estaba interesada. Amazon llamó 2 veces. Pero Apple envió a su directora de adquisiciones. Su algoritmo de compresión es revolucionario, me dijo. Reduce el tamaño de los datos en un 70% sin pérdida de calidad. Todos los teléfonos, laptops y servidores del mundo necesitan esto. La guerra de ofertas duró 6 semanas. La oferta final, $12 millones por adelantado, más regalías que podrían alcanzar los 30 millones en 10 años. Firmé con Apple un martes. La noticia salió el miércoles. Para la tarde del miércoles, tenía 17 llamadas perdidas de Richard Steele. Su buzón de voz sonaba desesperado: señora Sarma, necesitamos hablar de su patente. Parece que hubo una confusión con la división de activos. California es un estado de bienes comunitarios. Favor de llamar de inmediato. No llamé. El jueves llegaron los correos. La patente se desarrolló durante el matrimonio. Es un bien conyugal. El señor Coleman merece su parte. Estamos preparados para litigar. El viernes, el propio Brian apareció en mi edificio de departamentos. Seguridad lo detuvo, pero gritaba desde el vestíbulo: ese es mi dinero, yo te mantuve mientras lo creaste. Respondí a través de mi nueva abogada, la directora de propiedad intelectual de la Escuela de Derecho de Stanford, quien tomó mi caso pro bono por la publicidad. La patente fue explícitamente excluida del acuerdo de divorcio a petición del señor Coleman. Cito: ni siquiera vamos a molestarnos en reclamarla. Tenemos la transcripción. Intentaron de todo. Fraude, ella ocultó el valor de la patente. Omisión, sabía que valía millones. Reconciliación, Brian quiere arreglar las cosas. Mi parte favorita fue el escrito judicial. Steele realmente argumentó que llamar a mi trabajo, tarea, y, sin valor, era una táctica de negociación, no una renuncia legal a los derechos. La jueza, una mujer que claramente ya había visto este tipo de casos, no mostró simpatía alguna. Señor Steele, tiene múltiples transcripciones en las que llama la propiedad intelectual de la señora Sarma, tarea inútil de una ama de casa. Ustedes la excluyeron explícitamente de los bienes. No pueden ahora alegar que tiene valor solo porque Apple no coincide con su apreciación. Pero, su señoría. Además, continuó la jueza, la solicitud de patente muestra como inventora única a Priya Sarma. Fue desarrollada en su computadora personal, con sus propios fondos, basada en su investigación en Stanford que data de antes del matrimonio. Incluso si no hubieran renunciado a los derechos, que lo hicieron, lo más probable es que de todas formas fuera propiedad separada. Caso desechado. Brian intentó llamarme directamente. Su buzón de voz era patético. Priya, por favor. Madison me dejó cuando salió la noticia de tu dinero. Me equivoqué. ¿Podríamos intentarlo de nuevo? Cambié de número. ¿La mejor parte? La patente no era mi único proyecto. Durante esos 8 años de ser una ama de casa jugando con computadoras, desarrollé 17 algoritmos distintos. La patente de compresión fue solo la primera en madurar. La patente número 2 se vendió a Netflix por 8 millones. La número 3 a Tesla por 6 millones. La número 4 está en subasta entre Meta y TikTok. Richard Steele envió una última carta 6 meses después. Papel membretado, gramática impecable, tragándose el orgullo. Señora Sarma, me disculpo por mi conducta poco profesional durante su proceso de divorcio. Mi actitud despectiva hacia sus contribuciones intelectuales fue legalmente negligente y personalmente reprobable. El señor Coleman está explorando opciones de demanda por mala práctica contra mí por no haber valorado correctamente sus activos. Adjunto mi renuncia a su caso. Mala práctica. Brian estaba demandando a su propio abogado por dejar ir mis patentes. Mandé enmarcar esa carta. Está colgada en mi nueva oficina, un despacho de esquina en Palo Alto, con vista a la bahía. Justo al lado de mi doctorado de Stanford, que finalmente terminé. Resulta que mi investigación no estaba obsoleta en absoluto, simplemente estaba adelantada a su tiempo. Madison me buscó el mes pasado por Instagram. Hola.
sé que las cosas terminaron raras entre tú y Brian, pero estoy iniciando una empresa de tecnología y me encantaría tu consejo. El descaro. El absoluto, asombroso descaro. No respondí, pero sí revisé el LinkedIn de Brian. Buscando nuevas oportunidades. El de Madison muestra, CEO en Startup Tech. Con el dinero de Brian, aparentemente. La ironía es deliciosa. Él está siendo divorciado por su amante, que se está quedando con el dinero que me negó, mientras yo valgo más de lo que él jamás valió. En Stanford, donde ahora doy clases como invitada, usan mi divorcio como estudio de caso en el curso de emprendimiento tecnológico, la tarea de $12 millones, una lección sobre subestimar la innovación. Los estudiantes siempre preguntan: ¿por qué no luchó más fuerte durante el divorcio? Porque, les digo, a veces la mejor venganza no es pelear por lo que ellos creen valioso, sino saber el valor de lo que son demasiado arrogantes para ver. La semana pasada, Apple me invitó a su conferencia principal. Están implementando mi algoritmo en todos sus dispositivos. Miles de millones de teléfonos funcionarán con mi tarea sin valor. La invitación incluía un pase doble. Llevé a mi nuevo novio, un profesor que considera mi código poesía fascinante y que jamás lo llamó tierno. Nos sentamos en primera fila, 3 asientos más allá. Brian, ahí como asistente de alguien, tomando notas para su nuevo jefe. Nuestras miradas se cruzaron una vez. Él fue el primero en apartar la vista. La presentadora anunció: esta revolucionaria tecnología de compresión, creada por la doctora Priya Sharma, permitirá a los usuarios ahorrar terabytes de espacio sin perder calidad. El público aplaudió. Brian se hundió más en su asiento. He aprendido que el éxito no es solo la mejor venganza. Cuando proviene de algo que el abogado de tu exmarido llamó tarea inútil de una ama de casa, es la única venganza que importa.